Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde ya. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos permite, amén, una vez más poder compartir la hermosa palabra del Señor. Amén, el Señor ha sido más que bueno, el Señor nos ha permitido ir a nuestros trabajos, terminar un día tal vez de quehaceres, amén, pero yo creo que este es un hermoso momento en el cual nosotros, amén, podemos nutrirnos espiritualmente de la palabra del Señor, amén. Así que sea usted bienvenido a este su programa Santidad a Jehová, amén. Le damos al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, amén, porque Él es digno, amén. Yo creo que el Señor es el invitado de honor, amén, como en cada transmisión, en cada culto que se hace en su nombre. El Señor tiene que ser el primero, el invitado, amén, porque si el Señor no nos asistiera con su hermosa presencia, con su hermoso Espíritu Santo, yo creo que nada de lo que hacemos, amén, nada de lo que podemos nosotros tal vez hacer con esfuerzo, a lo mejor tendría algún valor o algún sentido, amén, porque por Él y para Él son todas las cosas, amén. Así que saludamos también a toda la iglesia de Dios, Manantial de Vida, la cual su servidora, mi persona y la hermana Yari nos congregamos, amén, juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera, amén. Así que vamos a hacer una oración para que nosotros, amén, podamos empezar este hermoso culto, amén, para que podamos empezar este hermoso culto y vamos a orar. Si usted tiene esa oportunidad de levantar una oración juntamente conmigo, le voy a pedir que usted ore ahí en la comodidad de su casa, ahí donde usted está, amén. Así que vamos a venir al Señor diciéndole: Padre Santo, Padre bueno, en esta hermosa hora, Señor amado, te damos gracias por este hermoso momento, Señor. Usted nos permite, Señor, estar delante de su presencia, Dios mío. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi Señor. Gracias, Padre mío, por este hermoso momento, Señor, en la cual usted va a hablar a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que sea usted tomando el control, Dios mío, de todo lo que se va a hacer, mi Dios amado. Que sea, Dios mío, usted hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, oh Dios. Tú sabes, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor, pero también sabes la necesidad, Dios mío, del amigo, Señor, de aquel que no te conoce, mi Dios. En esta hora, Señor, te damos, Señor, a ti toda la gloria, Padre mío. Toma el control, mi Señor, de principio a fin. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde una vez más. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Efesios, en su capítulo 1. Amén. Libro de los Efesios, en su capítulo 1. Y vamos a dar lectura del versículo 3 al versículo 14. Amén. Efesios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de esta manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. Dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, y nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención en la posición adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Así que esta es la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Yo creo que todos sabemos que es una bendición. Amén. Pero si le preguntáramos, tal vez aquel que no conoce del Señor, posiblemente, ¿verdad? Si le preguntáramos para usted, ¿qué es una bendición? Y posiblemente, ¿verdad? Lo primero en lo que tal vez nos van a decir sería, ¿verdad? A lo mejor algunos podrían decir y se inclinarían a las cosas materiales. Amén. Entonces, si preguntáramos a aquellos que no conocen del Señor, posiblemente dirían, pues yo estoy bendecido porque tengo una casa, tengo un techo donde dormir o una cama donde descansar. Posiblemente algunos puedan decir, oh, pero yo tengo un trabajo, yo estoy bendecido y por medio de ese trabajo pues puedo llevar el pan, el sustento a mi hogar. Posiblemente para otros pueda ser que una bendición pudiera ser que sea tal vez un carro. Para otros tal vez, ¿verdad? Pudiera ser que el Señor en su misericordia nos haya dado un nuevo día. Nosotros nos acostamos, dormimos y nos quedamos tan profundamente dormidos y quedamos en un estado tal vez de inconsciencia, pero al siguiente día nosotros nos despertamos, ya sea que nos despertamos, ¿verdad? Porque sentimos que pues ya es hora de levantarnos o porque tal vez pusimos nuestra alarma. Entonces, en su misericordia el Señor nos permite levantarnos, contemplar un nuevo día. Para otros pudiera ser su salud. Amén. Tal vez pudiera decir, yo estoy bendecido porque pues gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, estoy sano, estoy completamente saludable. Y gloria al Señor por eso, porque todo lo que nosotros tenemos, dice su palabra, que es porque de su mano nosotros lo hemos recibido. Amén. Pero Dios va más allá de esas cosas. Amén. Dios va mucho más allá de todas las cosas materiales que aún Él mismo nos las ha dado.
en su propósito. Amén. El Señor nos ha dado unos regalos maravillosamente grandes y que son también inmerecedores. Por lo menos, ¿verdad? No me siento yo merecedora de lo que el Señor a nosotros en su gracia, en su misericordia, el Señor nos ha regalado. Y hablamos de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y podemos decir, hermanos, cuáles son esas bendiciones que el Señor nos ha regalado. Y vamos a mencionar algunos, amén, que nos habla ahí mismo en el libro de Efesios, en su capítulo 1, versículo 3 al 14, en los versículos que acabamos de leer. Y podemos decir que una bendición espiritual es que Él nos escogió. Amén. Que Él nos redimió, que Él nos perdonó y que también, hermanos, nosotros fuimos adoptados como hijos suyos y fuimos aceptos en el amado. No solamente eso, sino que también nosotros fuimos sellados con su hermoso Espíritu Santo. Aleluya. Y esas son, amén, tan solo algunas de las bendiciones espirituales que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pudiéramos contar muchas bendiciones más, pero en la lectura que acabamos de leer, amén, esas son las bendiciones en la cual en esta hermosa noche el Señor nos trae. Amén. Y primeramente dice la palabra del Señor, amén, esta carta la cual escribe Pablo estando en una cárcel romana, y le escribe a la iglesia de Éfeso, a todos los cristianos que estaban en Éfeso. Amén. Y esta carta, amén, comienza él en el capítulo 2 a decirles a aquellos hermanos, ¿verdad? Aquellos judíos también que de alguna forma se apartaban de los que ya eran cristianos, pero aún así, ¿verdad? Pues eran gentiles en la sangre, no eran de un mismo pueblo, posiblemente, ¿verdad? En la sangre, no eran judíos, no eran israelitas, pero sin embargo, ellos ya eran un pueblo de Dios, ya eran iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, ¿verdad? En el capítulo 2, de ahí mismo de Efesios, amén, de su versículo 11 al 22, Pablo les empieza a decir de que hay una reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Amén. Y él les empieza a decir, amén, y les dice, acuérdense de que ustedes en otro tiempo pues eran gentiles, pero ahora cuando en este tiempo, en aquel tiempo en la que ellos eran gentiles y también estaban sin Cristo, muy lejos de la ciudadanía, amén, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo les dice a la iglesia de Éfeso que por medio de ese sacrificio, amén, el Señor hizo un solo pueblo. Amén. Ahora eran los israelitas, el pueblo judío y también los gentiles que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Pudiéramos ser tal vez gentiles en la sangre porque pues no nacimos en Israel, no somos del linaje de Israel, de la sangre, ¿verdad?, judía. Pero espiritualmente ahora, ¿verdad?, somos un pueblo
tenemos ahora a un mismo Dios, servimos a un mismo Dios. Amén. Por medio de ese sacrificio que el Señor hizo. Amén. Entonces el Señor vino y nos anunció las buenas nuevas de paz, de salvación a nosotros que estábamos pero muy lejos de Él. Entonces, por medio de Jesús, hermanos, todos tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no somos extranjeros ni extraños, sino conciudadanos, santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Y en el versículo 4, amén, quiero que vayamos al versículo 4. Y primeramente el Señor nos dice, según nos escogió Él antes de los y sin mancha delante de Él. Amén. Primeramente el Señor nos escogió, aleluya. Sabe que yo pensando en esta palabra, en que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que todo el planeta Tierra fuese creado, antes de que usted y yo naciéramos, el Señor ya nos había escogido. Sabe que ni aún nosotros, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad? Cuando usted va a comprar algo, usted para escoger ese producto, no sé, tal vez pudiera ser un producto comestible, un producto, ¿verdad? Material. Usted, antes de comprarlo, usted lo escoge y lo examina por todos lados para que usted se lleve el mejor producto. Sin embargo, el Señor sabía que nosotros en algún momento de nuestra vida le íbamos a fallar, que a lo mejor lo íbamos a negar. Pero el Señor, en su grande amor, el Señor nos escogió, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Amén. El Señor es el que escoge. Recordemos que el Señor escoge al pueblo de Israel y el Señor les dice, no por ustedes o no porque ustedes sean, ¿verdad?, un pueblo, ustedes eran el más insignificante de toda la tierra. Ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos que había en la tierra. Entonces el Señor les dice, pero el Señor, ¿verdad?, en su grande amor, el Señor es la que los escoge. Y también recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, escogió a los 12 discípulos. El Señor Jesús es el quien los escogió. Ahora nosotros, hermanos, todos los que hemos aceptado al Señor y todos los que están por venir, porque el Señor va a traer a todos aquellos que aún no le conocen, pero que en su designio van a ser salvos. Entonces, hermanos, el Señor es el que nos escogió a nosotros. No es que nosotros lo hayamos escogido a Él, porque nosotros en nuestra mente humana, en nuestra carnalidad, nosotros, hermanos, no andábamos en busca de Dios, sino que andábamos en los deseos de nuestra carne. Pero en su grande amor, el Señor nos escogió a nosotros. Y no solamente nos escogió, sino que también nos predestinó para este tiempo, para que también nosotros, hermanos, dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Entonces nosotros, hermanos, no solamente somos escogidos, sino que también somos predestinados. Amén.
Y la predestinación significa prorizo en griego, que quiere decir de decidir de antemano. Amén. Y mediante su elección, Dios escoge en Cristo Jesús. Dios es el que escoge. El Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es el que escoge. ¿A quién, hermanos? A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para Él mismo, para nuestro Dios. Entonces, Dios predestina, Dios es el que escoge a los escogidos que están primeramente llamados, justificados, glorificados, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Primeramente, hermanos, fuimos escogidos, fuimos predestinados, pero ahora también somos adoptados. Amén. Antes, en el tiempo antiguo, ¿verdad? Los que se adoptaban era gente prácticamente mayor. Amén. Y nosotros, hermanos, en este tiempo, cuando vemos a la adopción, naturalmente, ¿verdad? O como se ve comúnmente, pues son de niños, son de bebés. Entonces, ¿qué hacen aquellas fundaciones o aquellos hospitales? No sé, ¿verdad? Aquel centro que se dedica a eso. Entonces, el Señor, hermanos, nos adoptó como hijos de Él. ¿Por qué, hermanos? Nosotros éramos... dice la palabra en otro tiempo, hijos de ira. Pero ahora, hermanos, el Señor nos ha adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces el Padre nos adopta y nos hace aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amado. Amén. Y dice la palabra del Señor también en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 13, y dice, escogidos para salvación. Y dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Esta palabra, hermanos, como título dice, escogidos para salvación. El Señor, hermanos, nos ha escogido para la salvación de nuestras almas. Amén, la salvación. Pudiéramos decir, ¿verdad? Mucha gente a lo mejor se preguntará, pero ¿salvos de qué?
salvos de la ira de Dios, salvos de la muerte espiritual, salvos del pecado, salvos de todo aquello, hermanos, que nos aleja del propósito de Dios. Entonces, primeramente, el Señor nos escoge, nos predestina, nos adopta, somos aceptos en el amado, pero también en el versículo 7 del libro de Efesios, en su capítulo 1, en el versículo 7 dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor, de igual manera, hermanos, el Señor nos redimió. Esa es otra bendición espiritual, que el Señor nos haya redimido, amén, por medio de su sangre maravillosa, no por medio de dinero alguno, no por medio, hermanos, de alguna cosa material, sino que fue por su sangre preciosa y maravillosa. Recordemos que cuando hablamos de redención, y si vamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, cuando el Señor escoge a Moisés, amén, para que saque a su pueblo hebreo de la nación de Egipto, cuando en la última plaga, podemos decir, cuando el Señor iba a pasar juicio de la muerte de los primogénitos, iba a pasar, ¿verdad?, la muerte. Entonces el Señor le dice a Moisés que tenía que sacrificar un cordero, y que con la sangre de ese cordero tenían que ponerla en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas, para que no entrara, amén, la muerte en la casa de los hebreos. Entonces, por medio de esa sangre, ¿verdad?, pues era como una protección para los hebreos. Entonces, cuando hablamos de la redención en el Nuevo Testamento, hablando de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el Cordero limpio, puro, perfecto, que no tenía ningún defecto alguno. Amén, ningún defecto el Señor tenía. Y el Señor, hermanos, si recordamos aquel sacrificio antes de llegar a la cruz del Calvario, y vemos el proceso por el cual el Señor Jesucristo pasó, amén, dice la palabra del Señor que fue latigado 40 veces menos 1. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, también que aun cuando Él tuvo sed, Él pidió agua, pero le dieron vinagre. Siempre, ¿verdad?, en algunas veces lo he compartido en la iglesia y lo he dicho, ¿verdad?, nunca me voy a cansar de hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y cuando recordamos esa escena, hermanos, cuando el Señor pide agua y no le dan agua, sino que le dan vinagre. Posiblemente, ¿verdad?, el Señor comienza a orar, a tener comunión con su Padre, con nuestro Padre, ahora también. Y hermanos, yo me imagino al Señor, ¿verdad? No sé, no lo dice tal vez a plenitud la palabra del Señor, no es porque le falte algo, ¿verdad?, sino porque yo en mis palabras, ¿verdad?, puedo decir que el Señor tal vez cuando iba cargando esa cruz pesada en su espalda, a lo mejor el Señor iba con hambre. A lo mejor, ¿verdad?, porque así como el Señor tuvo sed, yo me imagino al Señor, ¿verdad?, también con hambre.
Me imagino al Señor tal vez con sueño. ¿Por qué? Porque Él también era 100% humano. Así como el Señor Jesucristo era 100% Dios y sigue siendo Dios y está en su trono, aleluya. Así de igual manera el Señor era 100% humano. Entonces, aparte de que el Señor, ¿verdad? Iba con sed, tal vez con hambre, con sueño, también iba con cansancio. Y el Señor, hermanos, cuando Él iba caminando, ¿verdad? Pues tal vez iba recibiendo azotes, golpes. Tal vez le escupían en la cara. Tal vez, hermanos, cuando Él iba, ¿verdad? De camino, el Señor, en su grande amor, el Señor no renunció a ese sacrificio. Porque el Señor sabía, ¿verdad?, lo doloroso que iba a ser ese sacrificio. Cuando el Señor le dice al Padre, o sea, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible otro modo, pues que así sea. Pero el Señor ya sabía que ese era el modo en la que Él tenía que hacer ese sacrificio. Entonces el Señor, siendo Dios, se humilló, y a pesar de que, ¿verdad?, nosotros no somos dignos ni merecedores de ese sacrificio, el Señor lo hizo. Y el Señor, hermanos, no se bajó de esa cruz, sino que el Señor, en su grande amor, hermanos, abrazó a toda la humanidad y demostró su amor en esa cruz. Que Él se dejara clavar las manos, los pies. Que el Señor, hermanos, ahí haya permanecido, hermanos, porque Él, siendo Dios, Él tenía todo el poder para que el Señor se bajara, ¿verdad? Para que descendieran los millares de ángeles y poder exterminar a todos los que estaban ahí. Pero el Señor no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente murió por toda aquella generación que estaba en ese lugar, sino que murió también por las generaciones venideras, por las que estamos hoy en día y por las que van a venir. Nosotros podemos tal vez, ¿verdad?, ver multitudes. Y cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a una ciudad, por ejemplo, Nueva York, es una ciudad, ¿verdad?, antes de la pandemia, era una ciudad verdaderamente con mucha gente. Es una ciudad que se conoce, ¿verdad?, como una ciudad que nunca duerme, porque sus tiendas siempre están abiertas a las 2, 3, 4 de la mañana. Ellos están vendiendo. Entonces nosotros podemos ver una multitud nada más. Y la gente, ¿verdad?, que no conoce del Señor pudiera ver multitudes de gente en aquellos lugares más remotos de la tierra. Pero el Señor, hermanos, no solamente vio multitudes de gente, sino que vio almas. Almas que lo iban a necesitar, almas necesitadas de Él. Y por eso el Señor, en su grande amor, hermanos, Él vino a esta tierra a morir. No solamente por nosotros, sino por nuestros niños, por nuestros nietos, por nuestros familiares, aunque no conocemos, nuestros amigos, nuestros vecinos y todos aquellos que no conocen del Señor. El Señor también vino a morir por ellos. Entonces, cuando hablamos de redención, hermanos, ¿verdad?, dice aquí que significa ser liberado. Significa también dar un pago de rescate. Entonces el Señor es el que pagó, como les decía hace un momento, no con moneda humana, no con algo material, sino que fue por la sangre de Él mismo, por la sangre
de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Dios mismo. Siendo humano el Señor, hermanos, Él nos compró, Él nos redimió, Él nos liberó, Él nos rescató de la muerte espiritual. Todos vamos a pasar por un momento, hermanos, de nuestra vida. Todos vamos a pasar por la muerte física. Todos vamos a pasar por ese momento de la muerte física. Pero no todos vamos a pasar por una muerte espiritual. Porque cuando hablamos de una muerte espiritual, estamos hablando tristemente, de que aquella alma que negó al Señor, o que no le quiso aceptar en su corazón, o que no quiso tener una íntima relación con nuestro Dios, que rechazó la salvación de nuestro Dios, que rechazó la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de una muerte espiritual, hermanos, quiere decir que el fin de ese camino, el fin de esa decisión, lastimosamente es aquel lugar de tormento, el infierno. Entonces el Señor nos rescató de ese lugar, porque sin Dios es muy seguro que la gente vaya para ese lugar, sin Dios. Pero con Dios, hermanos, tenemos una vida asegurada, una vida eterna en el Señor. Amén. Y eso es una bendición espiritual, el ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Otro beneficio que nosotros también tenemos es el ser perdonados. Amén. El ser perdonados. Y dice en el versículo 7, es el mismo versículo que leímos hace un momento. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros somos perdonados, hermanos, ¿por qué? Porque son las riquezas de su gracia. El Señor es ricamente, hermanos, en el Señor tenemos una abundancia de bendiciones espirituales en las cuales encontramos el perdón de pecados. Perdonarnos, hermanos, que el Señor nos perdone a nosotros los hombres, a toda la humanidad, hermanos, es una bendición de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque desde que Adán y Eva cayeron, ¿verdad?, en la trampa del enemigo, desde aquella vez que Adán y Eva cayeron en esa tentación, afectó no solamente los afectó a ellos, sino que afectó a toda la raza humana, a todos. Ahora pecan los niños, pecan los jóvenes, los adultos, y todos pecamos. Amén. Nadie puede decir, no, pues yo no peco. No, hermanos, todos pecamos. Sea creyente o no creyente, todos pecamos. La diferencia, hermanos, de que ahora nosotros es que nosotros no practicamos el pecado. El mundo, ¿verdad? Tal vez como no conoce del Señor, pues el pecar es una rutina, es algo normal, es algo que el mundo lo acepta. ¿Por qué? Porque es normal y se deja llevar por la corriente del mundo. Pero nosotros que somos lavados por la sangre del Cordero de Dios, nos duele cada vez que le fallamos al Señor y nos entristecemos. Pero gloria sea el nombre del Señor, que cada vez que venimos al Señor arrepentidos, el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Pero quiero leer, hermanos, en Juan, en su capítulo 8, vamos a leer la palabra del Señor. Y en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, dice la palabra del Señor, hablando de la mujer adúltera.
Entonces, dice la palabra del Señor aquí. Entonces dice en el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Preguntando los escribas y los fariseos al Señor, ¿tú pues qué dices? Entonces ellos le decían, dice la palabra del Señor, para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Entonces aquí dice, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos decir que tal vez no está la palabra perdón, porque el Señor, hermanos, el interés del Señor era que esta mujer se arrepintiera, que esta mujer, siendo adúltera, regresara con su esposo. Estos hombres, ¿verdad?, los escribas y los fariseos, solamente trajeron a esta mujer, pero no trajeron al hombre con la que la encontraron en el acto, solamente a ella. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que todos podamos ir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, entonces no puede haber un perdón de pecados. Para nosotros poder recibir esa dicha del perdón, como lo dice el Salmo 34 o el Salmo 32, perdón, no me recuerdo cuál salmo es, el 32 o el 34, pero el Señor, hermanos, nos quiere perdonar. Pero en el hombre tiene que tener ese deseo de arrepentirse, de dolerse en su corazón y decirle al Señor: me arrepiento. Y volver nuestro corazón al Señor y aceptar nuestra condición espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente de esta manera el Señor nos puede dar el perdón de pecados. Entonces, el Señor nos va a decir como esta mujer: yo te perdono, pero una cosa te digo, vete y no peques más. El Señor, en su grande amor, nos va a perdonar una y otra vez. Pero nosotros no podemos estar jugando con el pecado. Nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. No podemos jugar a ser hijos de Dios. Que por el día soy hijo de Dios, pero por la noche tal vez soy hijo del diablo. No se puede así.
Entonces, hermanos, el Señor lo que demanda es un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, no vamos a volver a hacer lo mismo. No podemos hacer lo mismo, porque si nosotros caemos y caemos en lo mismo, entonces nosotros seríamos esclavos del pecado. ¿Y cómo vamos a ser esclavos del pecado cuando nosotros somos hijos de Dios? Entonces no somos verdaderamente libres, porque dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo cual, hermanos, nosotros no podemos jugar con el pecado. El Señor en su grande amor, yo estoy segura que si un pecador viene y se arrepiente, un pecador del mundo, ¿verdad? Se arrepiente y él reconoce que ha pecado en contra del Señor y que le ha fallado al Señor y que delante de Dios todo pecado, sea chico o grande, delante del Señor todo es pecado. Pero aún ese pecado, así sea una mentira, así sea que hubo asesinato, ¿verdad?, de una persona, el Señor en su misericordia lo va a perdonar. Pero dentro de esa alma tiene que haber ese sentir, ese deseo de arrepentimiento. Solamente así podemos, ¿verdad?, obtener el perdón de pecados. Y de igual manera, hermanos, como mencionábamos, nosotros como hijos de Dios, nosotros le fallamos al Señor. Nosotros le fallamos al Señor. Pero cuando hay, hermanos, ese dolor en nuestro corazón de que nosotros le fallamos al Señor, estoy segura de que usted no va a volver a caer en lo mismo. Porque en usted ya hubo un arrepentimiento y un deseo de santificarse cada día más para el Señor. Santificar su mente, santificar sus ojos, lo que usted ve, santificar lo que sus oídos, lo que usted oye, santificar su corazón para que no haya odio, rencor, avaricia, orgullo, soberbia, para que no haya nada de eso en nuestro corazón. Y dice también en el Salmo 103, de igual manera en el Salmo 103, versículo 3, el Señor nos dice, Él es, hablando el salmista David, en el versículo 3, y voy a leer desde el versículo 1 al versículo 3, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el versículo 3, a lo cual nosotros, ¿verdad?, estamos interesados en esta hermosa noche, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades, todas. No es una, no son dos, no son tres, sino que son todas. Y dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Hay pecados, hermanos, que hay ocultos en nuestro corazón y muchas de las veces son llevados, o tanto pecado satura el alma que a veces se refleja en una enfermedad del cuerpo. A veces se refleja en eso. Y a veces, ¿verdad?, también mucho pecado, ¿verdad?, en las iniquidades en el corazón, también nos puede llevar a una muerte no solamente física, sino que también a una muerte espiritual. Entonces, hermanos, el Señor está interesado en perdonar todos nuestros pecados, todos. Dice la palabra, según las riquezas de su gracia. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios, en su versículo 7, como lo acabábamos de leer.
Lo voy a leer una vez más y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por gracia, hermanos, según las riquezas de su gracia, nosotros podemos ser perdonados. Amén. Y también de igual manera está otra bendición espiritual, otro regalo maravilloso de Dios. Y dice en el versículo 13 y en el versículo 14 de ahí mismo de los Efesios capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Para nosotros poder recibir al Espíritu Santo, hermanos, nosotros tenemos que tener o pasar por varios pasos. Amén, por varios pasos. Primeramente, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Después, hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, como hace un momento hablábamos del arrepentimiento. Y el Señor, en su grande amor, ¿verdad? Pues el Señor nos va a perdonar. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor y hacemos esa confesión de fe, no solamente de labios, amén, sino que también de corazón, cuando nosotros le aceptamos y le pedimos al Señor que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, el Señor, hermanos, nos da la garantía. Y esa garantía es de que nos sella con su Espíritu Santo. Es un momento, ¿verdad?, hermoso y maravilloso que el Señor hace en la vida del hombre. El Señor lo hace. ¿Y cómo podemos ver eso, verdad? Nosotros, cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, hermanos, las arras, ¿verdad?, la cual nos habla el versículo 14, dice que las arras es un objeto o suma de dinero. Amén. El objeto pudiera ser, no sé, un cayado, no sé qué pudiera ser, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, tal vez materialmente, pero cuando hablamos de las arras, entonces hablamos de un objeto, de algo que la persona tiene, o una suma de dinero que el comprador entrega al vendedor en el momento de hacer el contrato. Entonces, para llevarle, por ejemplo, un ejemplo en estos momentos, ¿verdad?, en los cuales nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a entrar o vamos a rentar una casa, lo primero que nos piden, ¿verdad?, pues una de las cosas que primeramente nos piden es el depósito. Entonces, ese depósito, ¿verdad?, pues va a ser la cantidad, depende a la cual el dueño, el que la renta, pide. Entonces, cuando nosotros, el que va a rentar, ¿verdad?, pues le entregue ese dinero, pues es una garantía de que el dueño de la casa lo va a rentar a la persona que le está dando el dinero. O pudiera ser, por ejemplo, cuando compramos un auto, lo primero que te piden de igual manera, ¿verdad?, pues es el enganche. Y ese enganche, esa cantidad de dinero, de igual manera, pues asegura de igual manera que el vendedor te va a vender el auto. Digamos que es un hecho seguro. Pudiéramos decir, ¿verdad?, tomar esos ejemplos terrenalmente hablando. Pero cuando hablamos de que el Espíritu Santo
la tercera persona de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, es un privilegio. Qué privilegio, hermanos, tan más grande tener a la tercera persona de la Trinidad de Dios en nuestros corazones. Yo no sé si usted se siente dichosa, orgullosa. Muchas veces, hermanos, tomamos, ¿verdad?, el orgullo terrenal porque yo tengo un carro, porque yo tengo una casa, porque yo tengo tales cosas, el mejor trabajo, que yo soy aquí, que yo soy allá. Y la gente se enorgullece por cualquier cosa. Pero hermanos, cuando hablamos de enorgullecerse espiritualmente, podemos decir, por ejemplo, o sea, tener en cuenta de que tenemos un privilegio, el que el Señor o el Espíritu Santo, mejor dicho, habite dentro de nosotros. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor, hermanos, dice la palabra que Él nos selló. Y como garantía de que el Señor nos selló, puso a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto es lo maravilloso de ser hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor nos pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, como dice la palabra, es el sello, es la garantía de que somos hijos de Dios. Y de que en el momento cuando el Señor regrese, el Señor retorne por su iglesia, nosotros teniendo ese sello, nosotros podamos ser arrebatados en aquel día glorioso en que toda la iglesia, a todos los que nos llamamos ser iglesia, hermanos, no solamente por nombre, sino que porque verdaderamente nosotros lo estamos esperando y anhelamos su venida. Qué privilegio tan maravilloso que el Señor conozca y nos reconozca, tal siervo mío, tal sierva mía, tal hijo mío, tal hija mía. Tiene al Espíritu Santo y el Señor, hermanos, ve algo en nosotros, porque el mundo, hermanos, tiene que ver algo diferente en nosotros. El Señor conoce a los que son de Él. Al Señor nadie lo puede engañar. El Señor conoce a los que somos de Él. Pudiéramos engañar y pudiéramos fingir ser o aparentar ser hijos de Dios, pero al fin de todo el Señor es el que conoce nuestros corazones. Y el Señor sabe si usted tiene al Espíritu Santo en su vida o no lo tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos conoce y Él conoce nuestra manera de vivir. Entonces cuidemos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le fallamos al Señor y el pecado toma el control de nuestra vida, entonces de esa manera nosotros entristecemos al Espíritu Santo, lo apagamos. Y por eso a veces decimos, ¿y por qué ya no siento a Dios? ¿Por qué antes sí lo sentía yo y ahora como que ya no? Porque el pecado ha tomado un control en su vida. Y usted mismo, no el Señor, no el Espíritu Santo, sino que usted mismo lo ha alejado. Usted mismo lo ha entristecido con sus hechos, con sus actos, con sus actitudes. Porque usted dejó de tener esa comunión que usted tenía antes. Recordemos, ¿verdad? A lo mejor usted tenía 2 horas, 3 horas, yo no sé, media hora de oración con el Señor. Pero ahora ya no la tiene. Antes usted se interesaba en leer su palabra, en escudriñarla. Pero ahora ya no, ahora son otros intereses los que usted tiene. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar
al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No porque el Espíritu Santo se quiera ir, sino porque nosotros mismos con nuestros actos, hermanos, nosotros mismos somos los que lo entristecemos. Aleluya. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el sello de la garantía que Dios nos da. Amén. El Señor nos da. Entonces estas son las bendiciones espirituales en el Señor. Estas son: el Señor nos escogió, el Señor nos redimió, el Señor nos aceptó, nos adoptó, nos perdonó y fuimos sellados con su Espíritu Santo. Aleluya. A Él sea la gloria y a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Amén. Así que esta ha sido la palabra del Señor en esta hermosa noche. Si usted tiene una petición de oración, usted la puede poner. Amén. Pero nosotros vamos a orar. Vamos a orar. Tenemos ya unas peticiones, amén, que nos han hecho llegar. Y sigamos confiando en el Señor. Sigamos creyendo, amén, de que el Señor, en su grande amor y en su grande misericordia, amén, el Señor nos guarda. Así que vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Amén. Así que si usted puede unirse, quiere unirse a esta oración, usted lo puede hacer. Amén. Pero si hubiese algún amigo, alguna amiga que quiera aceptar al Señor en su corazón, amén, y usted se quiera ir con el Señor cuando el Señor venga, amén, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, usted esté asegurado de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Y usted lleve también una vida agradable al Señor. Amén. Conforme a su voluntad. Así que vamos a hacer esta oración de fe por si algún amigo, alguna amiga quiere aceptar al Señor en su corazón. Tú puedes levantar tus manos. Puedes arrodillarte si tú puedes y si tú quieres, tú puedes arrodillarte y tú puedes hacer esta confesión juntamente conmigo. Amén. Y tú puedes decir: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque en ti encontramos el perdón de pecados. Reconozco que soy un pecador, que necesito de tu perdón, Señor. Te pido, Dios mío, que usted perdone todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Te pido que usted me ayude a guardarme en santidad, en pureza, que usted me ayude a llevar una vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.